Muy bien, continuamos con la parte de cinemática y de vectores en el curso de cinemática y dinámica de una partícula. La nota que quiero hacer hoy es que en vectores no existe la notación 1 entre v, es decir, no existe esa inversa como uno la quisiera entender. ¿Cuál es el problema? Cuando uno tiene numeritos, uno dice, bueno, necesito, por ejemplo, 5 y necesito multiplicarlo por un número llamado 5 a la menos 1. Déjenme hacerlo grande. 5 a la menos 1, tal que esto me da 1. Y a este 5 a la menos 1 es igual a 1 entre 5. Y uno hace 5 entre 5 es igual a 1. Perfecto. Ahora, uno también tiene la opción de hacerlo al revés. Uno puede escribir 5 por 5 a la menos 1 igual a la unidad. Y ustedes dicen, bueno, pues esas son cosas que ya sabemos desde el kindergarten. Pero esto que ocurre para los números hay que dejarlo bien claro. Por ejemplo, si uno tiene el número pi, ya sabemos que pi es igual a 3.1415,9 y un número infinito de decimales. Entonces, su inverso, claro que es pi a la menos 1 por pi igual a la unidad. Entonces, uno tiene que, esta cosa se conoce como la identidad. ¿Ok? En funciones de variable real en una dimensión es también bien fácil hacerlo. Uno puede tener una función f de x igual a x, ¿ok? O a, déjame ponerlo mejor, a x al cuadrado para que quede bien claro qué es lo que quiero. Entonces tengo f de x igual a x al cuadrado y uno se pregunta, bueno, necesito encontrar la función identidad. Entonces esa la vamos a definir como f a la menos 1 y esta función que va a ser de alguna variable y, si x está en los reales y f de x va a dar a los reales, entonces y f a la menos 1 también van a estar en los reales. Por supuesto que va a haber cosas delicadas acerca de dónde se vale esto y ahorita vamos a ver. Bueno, no, más bien, no vamos a ver en este curso eso, pero quiero que tengan presente eso. Entonces ahora uno dice, bueno, pues si hago esto, por esta definición voy a hacer, lo que quiero hacer es que f a la menos 1 aplicado a f de x me deje x. Y entonces este es el inverso de la función, es decir, hago una operación que me deja la identidad que definí de alguna manera. Ahora, puedo hacerlo también al revés. Puedo hacer f aplicado a f a la menos 1 de y esto va a ser igual a y. Entonces es una operación que me deja el argumento. ¿Cuál es la inversa de x al cuadrado? Todos ustedes saben que la inversa de x al cuadrado, la operación inversa es la raíz, ¿verdad? F a la menos 1 de y es la raíz de y. ¿Por qué? Porque uno dice, aplico f a la menos 1 a f de x
va a ser igual a f a la menos 1 de su argumento, va a ser la raíz del argumento, f de x. Y esto es igual a la raíz de x al cuadrado. Ahora, ¿cuáles son los bemoles? La raíz de x al cuadrado es igual a el valor absoluto de x. Ups. Ok, entonces tenemos un lío, porque si x es positivo, entonces esta cosa, la raíz de x al cuadrado, pues es x. Pero si x es negativo, entonces la raíz de x al cuadrado es igual a ¿quién? A menos x. Entonces ya empiezan a sospechar que el uso de inversas y de operaciones inversas es algo delicado, ¿ok? Entonces no es tan sencillo, y entonces si esto ocurre con funciones reales, bonitas, sensatas, imagínense qué pasa con los vectores. Entonces ahora voy a poner un vector v igual a, digamos, 1, 1. Y entonces ahora lo que uno dice es que necesito un vector v a la menos 1 tal que, aplicado de alguna manera este vector, me dé una identidad. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cómo diablos defino yo la identidad de esta identidad? Entonces, es un verdadero problema definirlo, no es algo directo, y es por eso que uno dice que no existe la inversa de los vectores. Existe la inversa de una matriz. Por ejemplo, para una matriz, digamos A, B, C, D, vamos a llamar a esta cosa A, le pongo esta doble cosa para indicar que es una matriz. Esta es una matriz de 2 por 2, y supongamos que A, B y C son números no todos nulos simultáneamente, y que es un coso real, para no quitarnos el problema. Entonces existe un teoremita que nos permite calcular A a la menos 1, tal que lo que ocurre es que A multiplicado por A a la menos 1 va a ser igual a la menos 1 multiplicado por A, y este va a ser igual a la identidad. Y entonces ahora, ¿cómo defino la identidad para estos vectores, para estas matrices? Resulta que la identidad es la matriz, la identidad es la matriz 1, 0, 0, 1. Entonces es la matriz que tiene 1 sobre la diagonal y 0 los demás. Y entonces se empiezan a notar que parte de nuestro problema es cómo diablos definimos esa identidad. Entonces lo que podemos descubrir, y si tratamos de jugar un poco, es que cuando yo tengo esta cosa, y le quiero aplicar alguna operación con otro vector que voy a llamar b a la menos 1, necesito definir mi identidad. Y
¿cómo encuentro yo esa identidad? Puedo decir, bueno, pues esto es una matriz. Tiene 2 renglones por una columna. Y entonces uno dice, bueno, podría yo tratar de encontrar algo que me diera una identidad como la que encontré hace rato, como la que dije yo que era la identidad. ¿Ok? Y entonces fíjense bien, entonces necesito un producto que me mande estas cosas que están de 2 a 1 a una matriz de 2 por 2. Y entonces es cuando uno dice, las cosas se complican. Ustedes pueden decir, bueno, tengo 1, 1, de 2 por 1. Entonces necesito multiplicar de alguna manera para que me dé una matriz de 2 por 2. Y entonces para que eso ocurra tengo que multiplicarlo de este lado 1 por 2. ¿Ok? Y entonces tengo X y Y igual a 1, 0, 0, 1. Y tengo que encontrar quiénes son esas X y Y. ¿Ok? Y entonces yo puedo decir, bueno, pues hago este por este, me queda X. Este por este me queda 1 por Y, me queda Y. Este por este me queda X y este por este me queda Y. Y quiero que esto sea igual a 1, 0, 0, 1. Entonces, ¿qué ocurrió? Necesito que X sea 0 y que X sea igual a la unidad. No se puede. No existe una solución en la cual X sea simultáneamente 0 y 1, ni Y. Entonces, podemos concluir que no existe tal cosa. Peor aún, necesito que sea de este lado. Si quiero multiplicar de este otro lado, necesito una matriz que me haga esto y no puedo. Entonces, la conclusión es que no existe B a la menos 1. Es decir, ustedes no pueden dividir vectores, lo cual es un problema, pero uno se acostumbra a vivir con eso como uno se acostumbra a vivir con otras cosas. Muy bien, manténganse lejos del bicho. Suerte.